Que la intercesión de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de este día es un Evangelio en donde una vez más el Señor recurre a una parábola para enseñar a la muchedumbre. En esta ocasión es la parábola del trigo y de la cizaña, en donde una persona que ha cultivado espigas de trigo, de repente se encuentra con que ha crecido la cizaña también. Y aquí se nos pueden plantear un montón de cosas. En primer lugar, ¿por qué el dueño no obtuvo la sugerencia o no puso en consideración la sugerencia de sus trabajadores de arrancar la cizaña y no el trigo? Y es porque, sobre todo en los lugares donde se cultiva y están acostumbrados a este tipo de cultivo del trigo, pues las espigas del trigo con las de la cizaña son algo parecidas cuando están pequeñas. Y para una persona que no tiene experiencia o una persona que está haciendo el trabajo rápido, fácilmente puede confundir el trigo con la cizaña y entonces arrancar las espigas de trigo. Es cuando va creciendo la planta, cuando se empiezan a ver las diferencias, porque el trigo empieza a crear las vainas en donde están los granos de los cuales se extraen y se hace la harina de trigo y todo lo demás, la masa, etcétera. Mientras que la cizaña pues no genera ningún tipo de vaina y ningún tipo de fruto. Y entonces ahí es donde se va distinguiendo. ¿Esto qué nos quiere decir ya para el ejemplo de nuestra vida cristiana? Hermanos, dentro de la iglesia nosotros vamos a poder hallar también trigo y también podemos encontrar cizaña. Pero muchas veces esta diferencia al inicio no es pues perceptible. Muchas veces podemos encontrar actitudes similares entre varias personas. Personas que son serviciales, personas que están trabajando, personas que colaboran en algún apostolado. Pero al inicio así empieza todo. Es conforme va pasando el tiempo en donde se va demostrando de verdad las malas intenciones de una persona, donde se va distinguiendo el trigo de la cizaña. Porque aquella persona que de verdad tiene ese espíritu de servicio y tiene ese espíritu de colaborar, es una persona que conforme pasa el tiempo está más cercano a la iglesia, colabora mejor, se pone a disposición de los demás, tienen una buena relación con las demás personas y su trabajo se mira que es bueno. En cambio, la persona que solo sirve de cizaña, es decir, no tiene fruto, solo sirve para molestar, es una persona que conforme pasa el tiempo, sus actitudes cambian. Cuando empieza a tener poder o por ejemplo cuando empieza a tener un poco más de tiempo, empieza a ordenar, empieza muchas veces a ponerse encima de los demás, empieza con sus rebeldías, empieza a hacer las cosas a su manera sin consultar y sin pedir nada. Es decir, empieza a crear problemas y divisiones. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Eso no es lo correcto. Cuando alguien sirve de división, porque es ahí en donde ya no nos convertimos en trigo, es decir, en fruto, sino que nos convertimos en cizaña, es decir, en algo, y los que han conocido la cizaña lo verán, pues es algo que obstruye muchas veces a las plantas, es algo que sofoca a los demás granos, es decir, que corta y hace un estorbo y simplemente hace que el trabajo y el desarrollo sea malo.
Por eso el Señor dice, dejen que crezcan, dejen que se vean las intenciones. Y entonces a la gente que es fruto hay que apoyarla, hay que demostrarle todo el apoyo y todo el esfuerzo. En cambio a la gente que es cizaña, pues simplemente hay que dejar que crezcan y de repente se cortan cuando ya sale a la luz todas sus rebeldías, todas sus terquedades y todos esos malos deseos que solo sirven de estorbo y no de ayuda.